Me llamaron loca, sucia y hasta perdida. Todo porque me quedé embarazada del muchacho del gas que hacía entregas por la ciudad. Hoy, a mis 66 años, sonrío cuando escucho los susurros. Ahí va la que se quedó embarazada del repartidor de cilindros. Si supieran lo que pasó aquella noche de tormenta, se callarían la boca. Mi nombre es Dolores, y la verdad que nadie tuvo el valor de escuchar comienza aquí. Mi primer marido, Ramiro, era un santo en el barrio de Santa María la Ribera, y un diablo dentro de casa. Flores el domingo, bofetada el lunes. Fueron 5 años de silencio, polvo de arroz sobre las marcas, y un miedo que no me dejaba dormir. Hasta aquella noche de mayo, cuando llegó borracho y la mano que prometió protección se convirtió en un puño. Corrí, descalza, empapada, sin destino, solo la certeza de que, si me quedaba, no vería el amanecer. En la plaza central de Tacuba, me senté en una banca y lloré hasta quedarme sin aliento. Cuando oí pasos, pensé que era mi fin, pero no era Ramiro. Era Javier, el muchacho del gas, que cargaba una lona para proteger los cilindros de la lluvia. La puso sobre mí y preguntó con la voz más suave que jamás había oído. ¿Está bien, señora? Fue la primera vez, en muchos años, que alguien me miraba sin juzgarme. Y fue así, con una mano extendida en medio de la tormenta, como comenzó la historia que cambiaría mi vida, y la de mucha gente que juró que yo estaba perdida. La historia que voy a contar hoy es sobre una de esas tormentas, una que lavó no solo las calles de la Ciudad de México, sino también un alma aprisionada por el miedo. Es una historia sobre secretos guardados tras puertas cerradas y sobre el amor que llega de la forma más inesperada, como una canción familiar proveniente de una camioneta azul. Y si crees que incluso las realidades más duras pueden dar paso a nuevos comienzos, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a nuestro canal para no perderte otros viajes como el de Dolores y descubramos juntos qué sucedió en aquel almacén abandonado cerca del canal de Chalco. La lluvia no pedía permiso. Se desplomaba sobre el techo de zinc del viejo almacén con la furia de 1000 tambores, cada gota un golpe, cada ráfaga de viento un aullido que se colaba por las grietas de las paredes corroídas. Dentro, el aire era denso, cargado con el olor a óxido, tierra mojada y un miedo tan palpable que casi se podía tocar. Dolores, a sus 66 años, sentía ese miedo como un manto helado sobre los hombros, más frío que la humedad que subía del suelo de cemento. Sus ojos, que ya habían visto pasar décadas de estaciones, estaban fijos en el hombre frente a ella, Ramiro, su marido, el pilar de la comunidad, el empleado bancario de sonrisa pulida y corbata impecable. Allí, bajo la luz débil de una única bombilla colgante que se balanceaba peligrosamente, él no era nada de eso. Su rostro, generalmente sereno, estaba contraído en una máscara de furia controlada, los labios finos, la mandíbula apretada, y en su mano, brillando mórbidamente con cada oscilación de la bombilla, estaba el pequeño cuchillo de pelar frutas que ella usaba todas las mañanas para cortar las naranjas de su desayuno. Un objeto tan doméstico, tan banal, ahora transformado en un arma de pura intimidación. ¿De verdad creíste que podías simplemente desaparecer, Dolores? Su voz era un siseo bajo, casi perdido en el ruido ensordecedor de la tormenta. ¿Después de todo lo que hice por ti? ¿Después de darte un nombre, una casa, una vida? Dolores no respondió. Tenía un nudo en la garganta. El aire parecía haber sido robado de sus pulmones. Detrás de ella, sentía la presencia firme y sólida de Javier. Él estaba de pie entre ella y Ramiro, un escudo humano silencioso. Con sus 38 años, Javier no tenía la postura imponente de Ramiro, ni su ropa cara. Llevaba una simple chaqueta de trabajo, manchada de grasa, y sus manos eran callosas, acostumbradas a cargar el peso de los cilindros de gas. Pero en esos hombros anchos había una fuerza que el traje de Ramiro jamás podría contener. «Quítate de mi camino, gasero», escupió Ramiro, el desprecio evidente en cada sílaba. «Esto es un asunto de familia. Tú no eres nada aquí». Javier no se movió. Sus ojos tranquilos, generalmente tan amables, estaban fijos en Ramiro con una intensidad fría. «El tiempo de asustarla se acabó, Ramiro. La señora Dolores no irá a ningún lado contigo». Un trueno retumbó tan cerca que el suelo tembló. La bombilla parpadeó, sumiendo el almacén en una oscuridad momentánea antes de volver, más débil. Fue en ese instante que un nuevo sonido se unió a la sinfonía de la tormenta.
Un gemido metálico, largo y agudo, proveniente de arriba. Viejas vigas de madera crujieron bajo el peso del agua acumulada. Ramiro rió. Un sonido seco y sin humor. Hasta los cielos están de mi lado, mira. Este lugar se nos va a caer encima. Ven, Dolores. Vamos a casa. Ahora. Dio un paso adelante, el cuchillo aún en su mano. Pero Dolores, por primera vez en años, encontró un vestigio de su propia voz. Fue un susurro, frágil como una hoja seca, pero audible en el breve silencio entre un trueno y otro. No. El rostro de Ramiro se oscureció. La furia controlada comenzó a desbordarse. ¿Qué dijiste? Antes de que pudiera repetir, el gemido metálico se convirtió en un crujido ensordecedor. Pedazos de yeso y polvo cayeron sobre ellos. Javier agarró el brazo de Dolores instintivamente, tirando de ella hacia atrás. «Tenemos que salir de aquí», pero era demasiado tarde. Con un estruendo cataclísmico que pareció tragarse el sonido de la propia tormenta, una sección del techo de zinc cedió. Vigas, láminas y un diluvio de agua de lluvia se desplomaron exactamente en el espacio que separaba a Ramiro de ellos, creando una barrera infranqueable de escombros y caos. La bombilla se hizo añicos, lanzándolos a una oscuridad casi total, rota solo por los relámpagos que iluminaban la escena apocalíptica en destellos fantasmagóricos. En ese momento, cubierta de polvo y empapada, con el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas, Dolores lo supo. Su casa ya no existía, ni la antigua, ni la que él prometía. Su casa, a partir de ese instante, era cualquier lugar donde Ramiro no estuviera. 5 años antes de aquel diluvio en el almacén, la vida de Dolores era un tapiz de silencios y rutinas inmutables. Su casa en el barrio de Santa María la Ribera era impecable. Los suelos de baldosas brillaban, los muebles de madera oscura estaban siempre lustrados y un jarrón con flores frescas, generalmente claveles blancos, adornaba la mesa del comedor. Para los vecinos que la veían barrer la acera todas las mañanas o regar los geranios de la ventana, ella era la esposa ejemplar de don Ramiro, el gerente del banco local, una señora discreta, devota, cuya vida parecía tan ordenada como los jardines del kiosco morisco, el orgullo del barrio. Pero dentro de aquellas paredes encaladas, el aire era escaso. Ramiro no necesitaba levantar la voz o la mano para ejercer su dominio. Su poder residía en los detalles, en las pequeñas crueldades disfrazadas de cuidado. Estaba en la forma en que inspeccionaba la casa al llegar del trabajo, pasando el dedo sobre un estante en busca de polvo y soltando un suspiro de decepción que pesaba más que cualquier grito. Estaba en la forma en que controlaba cada centavo, exigiendo recibos hasta por el kilo de tortillas, haciéndola sentir como una niña pidiendo limosna. Lo peor era el silencio. Días enteros podían pasar con Ramiro tratándola como si fuera invisible, una pieza del mobiliario. Se sentaba a cenar, comía la comida que ella había pasado horas preparando, y no decía una palabra. Solo el tintineo de los cubiertos en el plato rompía la quietud opresiva. Las preguntas de Dolores sobre su día eran recibidas con monosílabos o, más a menudo, con una mirada vacía que la hacía encogerse por dentro. Él la había vaciado de sí misma, poco a poco, hasta que ella olvidó a la mujer que un día disfrutaba reír a carcajadas y bailar cumbia en la cocina. Las marcas que él dejaba no eran moratones ni visibles en la piel. Eran internas, surcos profundos en el alma, invisibles para la señora de la parroquia que elogiaba la generosidad de Ramiro, o para el vecino que lo saludaba con un respetuoso «Buenas tardes, don Ramiro». Él era un maestro en mantener las apariencias. Los domingos, en misa, sostenía la mano de Dolores con una ternura calculada, un gesto que hacía suspirar a los demás, pero que para ella se sentía como el toque frío de una cadena. En aquella casa, el único sonido que traía un destello de vida exterior era la musiquita distintiva y un tanto desafinada que anunciaba la llegada de la camioneta de gas, un jingle electrónico y repetitivo que resonaba por las tranquilas calles del barrio. Para Dolores, ese sonido era un hito en el tiempo, una señal de que el mundo exterior seguía girando, indiferente a su prisión silenciosa. Era el sonido de lo cotidiano, de algo normal y funcional en medio de su caos mudo. La camioneta era una vieja Ford azul, con la pintura desgastada por el sol y la batea rayada por años de transportar cilindros de gas. En la puerta, el logo de Gas Rápido del Valle, servicio de confianza, estaba casi borrado,
Pero lo que la hacía inconfundible era la melodía que salía de un altavoz oxidado en el techo. Siempre era la misma, una versión simplificada de Cielito lindo, que se había convertido en la banda sonora de las mañanas de martes y viernes en Santa María la Ribera. El conductor era Javier, un hombre de sonrisa fácil y brazos fuertes, cuya piel morena estaba marcada por el sol de la Ciudad de México. Conocía cada calle, cada bache en el asfalto, y más importante, a cada cliente. Sabía que doña Elvira del número 42 necesitaba ayuda para enroscar la válvula y que don Miguel de la esquina siempre le ofrecía un vaso de agua de tamarindo. Había una honestidad simple en su trabajo y una amabilidad en su mirada que lo convertían en una presencia bienvenida en todo el vecindario. Sus interacciones con Dolores eran breves, casi coreografiadas. Él detenía la camioneta, bajaba un pesado cilindro del hombro como si nada y lo rodaba hasta su portón. Dolores lo esperaba con el dinero exacto en la mano, evitando el contacto visual. «Buenos días, señora Dolores», decía siempre, con una voz cálida que contrastaba con el silencio de su casa. «Buenos días, Javier», respondía ella, la voz baja, casi un murmullo. Él recogía el cilindro vacío, colocaba el nuevo en su lugar y probaba la conexión. Mientras lo hacía, a veces se arriesgaba con un comentario sobre el clima o sobre las bugambillas que se empeñaban en florecer en su muro. «Las flores están hermosas hoy. Les gusta este sol». Dolores solo asentía. Un ligero temblor en las manos al entregarle el dinero. Pero Javier notaba cosas. Notaba que los ojos de ella, de un castaño profundo, parecían perpetuamente tristes, incluso cuando sus labios se curvaban en un amago de sonrisa. Notaba la forma en que se encogía ligeramente cuando el portón se abría, como si esperara una reprimenda. Notaba que, a diferencia de otras amas de casa que parloteaban sobre sus hijos o las telenovelas, Dolores parecía siempre apurada por volver adentro, al silencio de su impecable fortaleza. Él nunca se entrometió. No era asunto suyo, pero en su corazón sentía una punzada de compasión por aquella señora elegante y solitaria. Para él, la casa de ella, a pesar de estar tan bien cuidada, parecía tener la misma aura de abandono que el viejo almacén cerca del canal donde a veces se detenía a almorzar. Había algo vacío allí, algo que ni las flores más hermosas podían disfrazar, y con cada entrega se iba con la misma sensación incómoda de que la alegre canción de su camioneta era la única música que se atrevía a entrar en esa casa. El punto de quiebre no fue un grito, ni una amenaza. Fue el sonido de la cerámica haciéndose añicos en el suelo de la cocina. Era una noche de jueves. Una tormenta se formaba en el horizonte, el cielo oscureciéndose prematuramente y el viento comenzando a azotar los árboles de la calle. Dolores había preparado chiles en nogada, un platillo complejo y laborioso, el favorito de Ramiro. Era su aniversario de bodas, una fecha que él no había mencionado, pero que ella se sentía en la obligación de recordar. Estaba poniendo la mesa con la mejor vajilla, la que rara vez usaba. En sus manos sostenía la jarra de agua de Talavera, una pieza azul y blanca pintada a mano, un regalo de su difunta madre. Era uno de los pocos objetos en la casa que sentía como verdaderamente suyo, una conexión tangible con un tiempo en que su vida estaba llena de risas y afecto. Ramiro llegó más tarde de lo habitual, con un humor más sombrío que el cielo exterior. Entró al comedor, su mirada recorriendo la mesa puesta con una expresión indescifrable. «¿Qué es todo esto?», preguntó, su voz desprovista de cualquier calidez. «Es nuestro aniversario, Ramiro», dijo Dolores, la voz un poco temblorosa. «Preparé tu platillo favorito». Él miró la comida, luego a ella, y una sonrisa de desdén torció sus labios. «¿Aniversario? ¿Crees que una comida especial borra tu incompetencia diaria? Hoy recibí un estado de cuenta del banco. Gastaste 12 pesos de más en el mercado la semana pasada. 12 pesos. ¿Los tiras como si el dinero creciera en los árboles?» El corazón de Dolores se hundió. 12 pesos. El precio de 1 kilo de limones. Yo necesitaba más especias para la salsa, Ramiro. Siempre una excusa, dijo él, quitándose el saco y arrojándolo sobre una silla. Se acercó a la mesa, su mirada cayendo sobre la jarra de Talavera. «¿Y esto? ¿Por qué estás usando las cosas buenas? ¿Esperas la visita del Papa?» Antes de que ella pudiera responder, él tomó la jarra. Por un momento, Dolores pensó que solo la movería del lugar, pero él la sostuvo en el aire, la mirada fija en la de ella, un brillo helado en sus ojos, y luego, con un movimiento deliberado,
Simplemente abrió la mano. La jarra cayó. El sonido de la cerámica rompiéndose en las baldosas fue agudo, violento, final. Pedazos azules y blancos se esparcieron por el suelo como fragmentos de un recuerdo hecho añicos. El agua formó un charco que rápidamente se mezcló con el polvo de los trozos. Ramiro no dijo nada más. Se dio la vuelta, fue a su habitación y cerró la puerta. Dolores se quedó de pie, mirando los escombros. No se trataba de la jarra, se trataba de lo que representaba. Era su madre, su juventud, su identidad, todo hecho pedazos en el suelo de la cocina. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente llegaron, silenciosas y amargas, y mientras el primer trueno de la noche retumbaba afuera, algo dentro de ella se rompió junto con la cerámica. El miedo todavía estaba allí, pero ahora, por primera vez, era superado por otra cosa. La certeza absoluta de que no podía pasar ni un día más en esa casa. La tormenta exterior era un reflejo de la que se había formado dentro de ella, y sabía que tenía que huir. La decisión, una vez tomada, actuó como un catalizador. El letargo que la había paralizado durante años dio paso a una adrenalina fría y desesperada. Dolores no hizo un plan. No había tiempo para pensar, para empacar una maleta, para tomar dinero o documentos. Cualquier vacilación sería fatal. Ramiro podría salir de la habitación en cualquier momento. Esperó, con el corazón martilleando en el pecho, hasta que escuchó el sonido bajo y constante de sus ronquidos proveniente de detrás de la puerta cerrada. La tormenta ahora estaba sobre la ciudad con toda su fuerza. La lluvia golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, y los relámpagos iluminaban la habitación en destellos intermitentes, revelando los trozos de la jarra en el suelo, brillando como estrellas caídas. Descalza, vistiendo solo el simple camisón de algodón que usaba para dormir, Dolores se movió por la casa como un fantasma. Cada tabla del suelo que crujía era un grito de alarma en sus oídos. Pasó por la puerta principal, giró la llave en la cerradura con un cuidado infinito, el clic del metal sonando como un disparo en el silencio de la casa. Cuando abrió la puerta, el mundo la atacó. El viento la empujó hacia atrás, su cabello canoso azotando su rostro. La lluvia era helada, empapando instantáneamente la fina tela de su camisón, pegándosela a la piel. Por un segundo, la violencia de la tormenta la hizo vacilar. Volver adentro, al calor seco de su prisión, parecía lo más fácil de hacer, pero la imagen de la jarra rota se proyectó en su mente. Dio un paso afuera, hacia la acera oscura e inundada, y cerró la puerta detrás de ella sin mirar atrás. Comenzó a caminar, luego a correr. No sabía a dónde iba. Las calles de Santa María la Ribera, tan familiares a la luz del día, se convirtieron en un laberinto oscuro y amenazante. El agua corría por las alcantarillas, llenando sus pies descalzos de suciedad y frío. Las luces de los postes de la calle parpadeaban, sus halos amarillentos disolviéndose en la cortina de agua. Su único pensamiento era alejarse. Cada cuadra vencida era una pequeña victoria. Corrió sin rumbo, guiada solo por el instinto de autoconservación, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Los pulmones le ardían, los músculos protestaban, pero no se detuvo. Eventualmente, sin saber cómo, se encontró en la amplia y desolada extensión del puente de Alvarado. Los autos pasaban a toda velocidad, sus faros rasgando la oscuridad y lanzando chorros de agua sucia. Abajo, las aguas oscuras y agitadas del canal parecían un abismo. Se detuvo allí, en medio del puente, aferrándose a la barandilla fría y mojada, el cuerpo temblando incontrolablemente, no solo por el frío, sino por el shock y el terror. Estaba sola, empapada, sin nada más que la ropa que llevaba puesta en medio de una de las ciudades más grandes del mundo. La libertad, que había imaginado como un soplo de aire fresco, tenía el sabor amargo de la desesperación. Allí, al borde del canal, con la tormenta rugiendo a su alrededor, Dolores se sintió completa e irremediablemente perdida. Fue entonces cuando la vio. En medio del flujo de faros blancos y amarillos, se acercaba una luz diferente, una luz azulada y tenue, de un vehículo que se movía más lento que los demás. A medida que se acercaba, un sonido familiar cortó el ruido de la lluvia, débil y distorsionado por el viento, pero inconfundible, la melodía electrónica de Cielito Lindo. La vieja camioneta de gas azul disminuyó la velocidad y se detuvo a pocos metros de ella. La puerta del conductor se abrió, y Javier bajó,
Regresaba a casa después de una entrega nocturna de emergencia al otro lado de la ciudad. Por un instante, pareció no creer lo que veía. La figura frágil y empapada, aferrada a la barandilla del puente, era la misma señora silenciosa y triste de Santa María la Ribera. «¿Señora Dolores?», llamó, su voz llena de incredulidad y preocupación, casi gritando para ser escuchado por encima del viento. Dolores se giró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, y quizás un poco de vergüenza. Ser vista así, en ese estado de completa vulnerabilidad, por aquel hombre joven y amable, era una nueva forma de humillación. Javier no dudó. Se acercó a ella, quitándose su gruesa chaqueta de trabajo mientras caminaba. La tela estaba húmeda por fuera, pero aún tibia por dentro. Sin decir una palabra, la envolvió alrededor de los hombros de Dolores. El calor y el peso de la chaqueta fueron un shock, un consuelo tan inesperado que la hizo sollozar. «¿Qué pasó? ¿Está usted bien?», preguntó, su rostro expresando una preocupación genuina. Dolores no podía formar palabras, solo negó con la cabeza, sus temblores intensificándose. Javier miró a su alrededor, al peligroso puente y a la noche oscura. «No puede quedarse aquí. Hace frío y es peligroso. Venga, suba a la camioneta. La llevaré a un lugar seguro». No preguntó por Ramiro. No preguntó por qué estaba en camisón en medio de una tormenta. Vio a una persona en apuros y actuó. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas, la guió hacia el lado del pasajero de la camioneta, abrió la puerta y la ayudó a subir. Dentro de la cabina, el mundo pareció un poco menos hostil. El ruido de la lluvia se amortiguó y el ligero olor a metal y gasolina era extrañamente reconfortante. Javier puso la calefacción al máximo. Volvió al lado del conductor, empapado, y se sentó al volante. «¿A dónde, señora Dolores? ¿A su casa?». Ella lo miró, con los ojos llenos de pánico al oír la palabra «casa». «No, allí no. Por favor, allí no». Javier asintió, comprendiendo todo en esa súplica desesperada. Pensó por un momento. Los limpiaparabrisas luchando contra el diluvio. Había un lugar seguro, ruidoso y lleno de calor humano. «Conozco un lugar», dijo, con una calma que comenzó a sosegar el aterrorizado corazón de Dolores. «Mi tía vive en Tacuba. No está lejos. Vamos para allá». Puso la marcha, y la camioneta azul se alejó del puente, dejando atrás las aguas oscuras del canal y la vida que Dolores acababa de abandonar. El barrio de Tacuba, incluso bajo la tormenta, tenía una energía diferente a la de Santa María la Ribera. Las calles eran más estrechas, las casas más cercanas unas a otras, y la vida parecía desbordarse hacia las aceras. La casa de la tía de Javier, Carmen, era una modesta construcción de 2 pisos, con un pequeño balcón al frente y macetas de helechos colgando. Javier estacionó la camioneta y ayudó a Dolores a bajar. Ella se aferró a su chaqueta como a una tabla de salvación. Él tocó la puerta con una secuencia rítmica y familiar. Momentos después, la puerta se abrió, revelando a una mujer de unos 70 años, con el cabello canoso recogido en un moño apretado y ojos oscuros y perspicaces que no se perdían nada. Era Carmen. «Javier, mijo, ¿qué haces aquí a estas horas y con este tiempo? Pareces un pollo mojado», dijo, su voz ronca y afectuosa. Luego, su mirada cayó sobre Dolores, encogida detrás de su sobrino. La expresión de Carmen cambió de sorpresa a una seria preocupación. Evaluó la escena en segundos. El camisón empapado, los pies descalzos y sucios, el temblor, los ojos asustados. Sin hacer una sola pregunta, Carmen abrió más la puerta. Entren los dos. Rápido, antes de que me inunden la sala». El interior de la casa era lo opuesto a la de Dolores. Era pequeño, un poco desordenado, pero irradiaba una calidez acogedora. El olor a canela y café flotaba en el aire. Una radio tocaba boleros en voz baja en un rincón, y un gato gordo y amarillo dormía acurrucado en un sillón de terciopelo. «Tía, esta es la señora Dolores. Ella necesitaba ayuda», explicó Javier de forma sucinta. Carmen asintió, su mirada suavizándose al ver el estado de Dolores. Claro que necesitaba. «Pobrecita. Venga para acá, mi niña». Tomó la mano de Dolores, y su tacto era firme y cálido. «Javier, saca toallas limpias del armario del baño». «¿Y usted?», le dijo a Dolores. «Vamos a quitarnos esa ropa mojada antes de que pesque una pulmonía». Carmen la llevó a una pequeña habitación de huéspedes, le dio una de sus propias batas de franela, gruesa y suave, y la ayudó a secarse el cabello con una toalla.
Se movía con una eficiencia práctica, sin sentimentalismos, pero cada gesto estaba cargado de un cuidado genuino. No hizo preguntas indiscretas, no pidió explicaciones. Solo se ocupó de lo inmediato. El frío, el shock, la necesidad de seguridad. Cuando Dolores, ahora envuelta en la bata tibia, regresó a la sala, Javier había preparado un té de manzanilla con miel. Le entregó la taza y el calor se extendió por sus manos heladas. «Puede quedarse el tiempo que necesite», dijo Carmen, sentándose frente a ella. «Nadie la va a molestar aquí. Esta noche usted duerme. Mañana será otro día». Por primera vez en décadas, Dolores se sintió segura. En aquella casa desconocida, rodeada por la bondad de dos extraños, finalmente permitió que el agotamiento la dominara. El temblor disminuyó, y el nudo en su garganta comenzó a deshacerse. El sonido de la lluvia afuera ya no era aterrador. Era solo el sonido de la noche, una canción de cuna para el comienzo de una nueva e incierta vida. Dolores se despertó con el sonido de los pájaros y el olor a café recién hecho. Por un momento, la confusión la dominó. La habitación no era la suya. La luz que entraba por la ventana era diferente. Luego, los recuerdos de la noche anterior la inundaron. La jarra rota, la huida bajo la lluvia, el puente, la camioneta azul. El pánico amenazó con regresar, pero fue aplacado por el ambiente tranquilo. La habitación era sencilla, con una colcha de retazos colorida y un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era un lugar de paz. Se levantó y se puso la ropa que Carmen le había dejado en una silla. Una falda sencilla y una blusa de algodón, ambas un poco grandes, pero limpias y cómodas. Descalza, fue a la cocina, siguiendo el aroma acogedor. Javier estaba allí, de espaldas a la puerta, revolviendo una gran olla de barro en la estufa. Ya estaba vestido con su uniforme de trabajo. A su lado, sobre la mesa, había una bolsa de papel de la panadería La Esperanza, de donde escapaba el olor dulce de conchas y orejas. Se giró al oírla entrar y sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Buenos días, señora Dolores. ¿Durmió bien? Preparé un café de olla. Mi tía Carmen dice que lo cura todo». «Buenos días, Javier», respondió ella, la voz todavía un poco ronca. Dormí mucho. Gracias. No hay de qué». Le sirvió una taza humeante de café y señaló la bolsa de pan. «Por favor, sírvase. La concha de vainilla todavía está calientita». Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. Carmen ya se había ido al mercado. El silencio entre ellos no era opresivo como el de su antigua casa. Era un silencio cómodo, de respeto. Dolores dio un sorbo al café. Era dulce, con un toque de canela y piloncillo, y la calentó de adentro hacia afuera. Tomó un trozo de pan, las manos aún ligeramente temblorosas. Fue Javier quien rompió el silencio, pero no con preguntas. «Mi tía es un poco brusca a veces, pero tiene el corazón más grande del mundo», dijo, mirando su taza. «Cuando mis padres murieron, yo era solo un niño. Ella me crió. Esta casa fue mi refugio también». Al compartir un pedazo de su propia historia, le dio a Dolores un permiso tácito para compartir la suya si quería, y sorprendentemente, ella quiso. Las palabras comenzaron a salir, primero vacilantes, luego en un flujo constante. No contó todo, no entró en los detalles más oscuros, pero habló de la soledad, del silencio, de la sensación de ser una extraña en su propia casa. Habló de la jarra rota. Javier escuchó, no la interrumpió. No ofreció soluciones fáciles ni juicios, solo escuchó, la mirada fija en la de ella, transmitiendo una empatía que no había recibido en años. Él entendía el lenguaje de lo no dicho, el dolor detrás de las palabras cuidadosamente elegidas. «Usted fue muy valiente», dijo él, cuando ella finalmente se detuvo. Nadie la había llamado valiente jamás. Débil, sensible, ingrata, sí. ¿Pero valiente? La palabra sonó extraña y maravillosa en sus oídos. «No sé qué voy a hacer ahora», admitió, la vulnerabilidad expuesta en la mesa de aquella cocina. «Primero», dijo Javier, empujando la bolsa de pan más cerca de ella, «usted se va a tomar su café y a comer otro pan. Un paso a la vez. Mi tía Carmen y yo la vamos a ayudar». Esa mañana, compartiendo pan dulce y café, algo nuevo comenzó a formarse. No era amor, ni pasión. Era algo más fundamental, y quizás más raro, una conexión humana basada en el respeto, el cuidado y la comprensión silenciosa de que ambos, de diferentes maneras, conocían el significado de la palabra refugio.
La vida en Tacuba era un ecosistema social complejo, y la llegada de una extraña no pasó desapercibida. Carmen era una figura respetada en el barrio, conocida por su franqueza y su temperamento fuerte, lo que le otorgaba un cierto grado de inmunidad al chisme. Pero ni siquiera ella podía contener por completo la curiosidad que Dolores despertaba. Las primeras semanas fueron un torbellino de adaptación. Dolores pasaba la mayor parte del tiempo dentro de casa, ayudando a Carmen con las tareas domésticas. Era un trabajo que conocía bien, pero aquí era diferente. Había conversaciones, risas, la radio siempre encendida. Había vida. Poco a poco, el color comenzó a volver a su rostro, y la postura encorvada por el peso de años de opresión comenzó a enderezarse. Pero el mundo exterior era un desafío. Cuando se aventuraba a ir a la tienda de la esquina o a sentarse en el porche para tomar un poco de sol, sentía las miradas. Las vecinas, paradas en sus portones, interrumpían sus conversaciones y la seguían con los ojos. Los susurros eran como el zumbido de mosquitos, casi inaudibles, pero irritantes y constantes. Es la protegida de Carmen. Dicen que se escapó del marido, y el muchacho del gas, Javier, la visita todos los días. Le trae cosas. Ahí hay algo. Una mujer de su edad. Las palabras, aunque no se las decían directamente, eran como pequeñas agujas. Dolores, acostumbrada a una vida de invisibilidad autoimpuesta, se sentía expuesta, juzgada. La vergüenza, una vieja conocida, intentaba instalarse de nuevo en su corazón. Comenzó a retraerse, a preferir la seguridad de las paredes de la casa de Carmen. Fue Carmen quien la confrontó, con su habitual falta de rodeos. ¿Vas a dejar que un montón de comadres desocupadas te encierren aquí adentro?, le preguntó una tarde, mientras doblaban sábanas. No huiste de una jaula para encerrarte en otra. Levanta la cabeza, Dolores. No has hecho nada malo. Javier, por su parte, ofrecía un tipo diferente de apoyo. Continuaba visitándola todos los días después del trabajo. A veces traía frutas del mercado. Otras veces solo se sentaba con ella y Carmen a conversar. Su presencia era una constante tranquilizadora. Parecía ajeno a los chismes o, si los oía, no les daba importancia. Su actitud era simple. Dolores era su amiga y necesitaba apoyo. El resto era solo ruido. La animaba a dar pequeños paseos con él por el barrio, para conocer la plaza, la iglesia. Al principio, ella dudaba, con el cuerpo tenso bajo las miradas curiosas. Pero la presencia tranquila de Javier a su lado era un bálsamo. La trataba con tanto respeto y normalidad que poco a poco ella comenzó a sentirse más cómoda. No les haga caso, le dijo un día, mientras caminaban. Sus vidas deben ser muy aburridas para preocuparse tanto por la nuestra. La palabra nuestra quedó flotando en el aire. No era romántica, pero denotaba una asociación, un frente unido. En ese momento, Dolores se dio cuenta de que ya no estaba sola contra el mundo. Tenía aliados, y esa percepción fue más fuerte que cualquier susurro malicioso proveniente de detrás de una ventana entreabierta. Una tarde, Javier llegó no con una bolsa de pan o fruta, sino con tablas de madera, lija y una caja de herramientas. Sin decir mucho, se instaló en el pequeño patio trasero de la casa de Carmen y se puso a trabajar. Dolores y Carmen lo observaban desde la cocina, curiosas. El sonido de la sierra cortando la madera, el ritmo del martillo, el olor a pino fresco, eran sonidos de creación, de algo nuevo que se estaba construyendo. Durante varios días, Javier dedicó sus horas libres a ese misterioso proyecto. Era meticuloso, lijando cada borde hasta que quedaba perfectamente liso, midiendo cada ángulo con cuidado. Finalmente, un sábado soleado, presentó su obra, una pequeña y robusta banca de madera para 2 personas. No era una pieza de fina ebanistería, pero era sólida, bien hecha y visiblemente construida con cariño. La subió al porche delantero y la colocó contra la pared, junto a las macetas de helechos. «Listo», dijo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Es para que nos sentemos juntos sin prisas. El porche aquí es bueno, le da el sol de la tarde». El gesto, tan simple y tan profundo, conmovió a Dolores. Nadie había construido nunca algo para ella. Ramiro compraba cosas, regalos que eran más una demostración de su poder financiero que de afecto. Pero esto era diferente. Esto era tiempo, esfuerzo, dedicación. Un regalo nacido del deseo de compartir un momento. Y así,
La banca de madera se convirtió en el centro de su nuevo mundo. Todas las tardes, cuando Javier regresaba del trabajo, él y Dolores se sentaban allí. A veces, Carmen se les unía con una jarra de agua de Jamaica. Hablaban de todo y de nada. Javier contaba historias de sus rutas, de los clientes graciosos, de los desafíos del tráfico en la ciudad. Dolores, animada por su atención genuina, comenzó a hablar más de sí misma, de su infancia en Puebla, de su amor por la costura, un talento que había dejado dormido durante años. El vecindario, por supuesto, observaba. La banca en el porche era un escenario. La imagen de la señora y el muchacho del gas, sentados uno al lado del otro todas las tardes, alimentaba aún más los rumores. Pero sentada allí, junto a Javier, sintiendo el calor del sol en su piel y el consuelo de una conversación amistosa, Dolores descubrió que los chismes habían perdido el poder de herirla. La banca era más que un trozo de madera. Era un símbolo. Era un lugar donde su amistad podía crecer, visible para todos. Era una declaración silenciosa de que no tenían nada que ocultar. Representaba la paciencia, el cuidado, la idea de construir algo nuevo, tabla por tabla. Y fue allí, en esa banca, donde el respeto se profundizó en amistad, y la amistad comenzó a florecer en algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Mientras Dolores construía una nueva rutina en Tacuba, la sombra de Ramiro comenzó a extenderse. Él no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente, especialmente una derrota tan pública. La huida de su esposa era una afrenta directa a su imagen de marido respetable y controlador. No actuó con violencia ni escándalo. Su enfoque fue más insidioso. Comenzó a difundir su propia versión de la historia en Santa María la Ribera y en sus círculos sociales. Dolores, decía con un aire de tristeza y preocupación, estaba pasando por una fase difícil, confundida, mentalmente frágil, influenciada por malas compañías. Se pintaba a sí mismo como la víctima, el marido devoto que esperaba pacientemente el regreso de su esposa desorientada. La noticia, como siempre sucede en las comunidades unidas, viajó. Llegó a oídos de una prima lejana de Carmen, quien prontamente la llamó para contarle lo que andaban diciendo sobre su nueva huésped. Dicen que la pobrecita se volvió loca, que tú y tu sobrino se están aprovechando de ella, contó la prima, con una mezcla de preocupación y emoción por el chisme. Carmen colgó el teléfono con una furia contenida. Le contó a Dolores, no para asustarla, sino para prepararla. Está tratando de envenenar el pozo, Dolores. Tratando de hacer que todos piensen que tú eres la culpable, la inestable. Es lo que hacen los hombres como él. La noticia sacudió a Dolores. La idea de Ramiro distorsionando la verdad, manchando su reputación, era aterradora. Era una continuación del abuso, solo que de una forma diferente, más pública. El miedo que pensó haber dejado atrás volvió a atormentarla en noches de insomnio. ¿Y si la gente le creía? ¿Y si la encontraba? Javier, al enterarse de la situación, se enfureció. Su reacción fue protectora e inmediata. Él no se le va a acercar, le dijo a Dolores, con voz firme. Ya no tiene ningún poder aquí. Pero la amenaza flotaba en el aire. Un día, un auto que Dolores no reconoció pasó lentamente por la calle de la casa de Carmen, el conductor mirando fijamente hacia la casa. En otra ocasión, un antiguo vecino de Santa María la Ribera apareció en la tienda local, haciendo preguntas sobre la señora que se hospedaba con doña Carmen. Ramiro estaba estrechando el cerco. No necesitaba aparecer en persona para que su presencia se sintiera. Era una sombra, un recordatorio constante del pasado del que ella intentaba escapar. La paz que Dolores había encontrado en Tacuba comenzó a parecer frágil, como un castillo de arena ante la marea que se acercaba. La cuestión ya no era si la encontraría, sino cuándo. ¿Y qué pasaría cuando eso ocurriera? El primer contacto directo llegó en forma de carta. No fue enviada por correo, sino dejada en el buzón, lo que significaba que alguien, probablemente el propio Ramiro, había estado allí. El sobre era caro, el nombre de Dolores escrito con su impecable y angulosa caligrafía. Las manos de Dolores temblaron al abrirla. El contenido no era una amenaza, sino una manipulación calculada. Ramiro escribía sobre su preocupación, sobre cómo la casa se sentía vacía sin ella, sobre cómo estaba dispuesto a perdonar su confusión. La invitaba a hablar, a resolver las cosas como adultos, lejos de influencias externas.
La carta terminaba con una frase que la heló. Sé dónde estás. No se puede huir para siempre. Con amor, tu esposo, Ramiro. La carta tuvo el efecto deseado. El miedo se instaló en el estómago de Dolores. La había encontrado. La sensación de seguridad se hizo añicos. Carmen leyó la carta y resopló. ¿Amor? Este hombre no sabe lo que significa esa palabra. Está jugando. No caigas en su juego, Dolores. Pero el miedo no es racional. Dolores comenzó a sentirse prisionera de nuevo, con miedo de salir de casa, sobresaltándose con cada auto que se detenía en la calle. Unos días después, Ramiro aumentó la presión. Apareció. Era el final de la tarde. Dolores y Javier estaban sentados en la banca del porche, como de costumbre. Un elegante y oscuro auto se detuvo frente a la casa. Ramiro bajó. Estaba impecablemente vestido con un traje gris, el cabello perfectamente peinado. Parecía un hombre de negocios que venía a una visita cordial. Javier se levantó al instante, colocándose sutilmente delante de Dolores. Carmen, que vio el auto desde la ventana, salió y se paró en la puerta, con los brazos cruzados, una centinela en su propio territorio. Dolores, dijo Ramiro, el tono tranquilo y razonable. He venido a llevarte a casa. Esta es su casa ahora, dijo Carmen, la voz firme como una roca. Ramiro la ignoró, con los ojos fijos en su esposa. No hagas esta escena, querida. Nuestros vecinos, nuestros amigos, todos están preocupados. Ven, podemos hablar en el auto. Ella no tiene nada que hablar contigo, dijo Javier, la voz baja pero cargada de una autoridad silenciosa. Por primera vez, Ramiro miró directamente a Javier. Un profundo desprecio clasista se reflejó en su mirada. No hablé contigo, empleado. Mantente fuera de los asuntos de tus superiores. La tensión era palpable. Vecinos curiosos comenzaron a asomarse por las ventanas y portones. Este era el momento que Ramiro quería. Una escena pública donde él pudiera parecer el esposo razonable y ellos, los secuestradores irracionales. Pero Dolores, con Carmen a un lado y Javier al frente, encontró una fuerza que no sabía que poseía. No voy a ir contigo, Ramiro, dijo, la voz más alta y firme de lo que esperaba. Vete. La sonrisa de Ramiro vaciló. El rechazo público lo golpeó. Su rostro se contrajo por un segundo antes de recomponer su máscara de calma. Como quieras. Pero esto no ha terminado. Se dio la vuelta, subió a su auto y se fue, dejando atrás un pesado silencio y la mirada de todo el vecindario. La batalla había sido ganada, pero Dolores sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Él no se rendiría, solo cambiaría de táctica. La táctica de Ramiro cambió, como Dolores había previsto. Después de la confrontación pública, guardó silencio por más de una semana. El silencio era enervante, más aterrador que sus visitas. Luego, el nuevo enfoque llegó a través de una intermediaria, una sobrina de Dolores, a quien Ramiro siempre había tratado con generosidad. La sobrina, Leticia, llamó a casa de Carmen. Su voz estaba llena de una preocupación que parecía ensayada. Habló de cómo el tío Ramiro estaba sufriendo, cómo había adelgazado, cómo solo quería el bien de Dolores. «Tía, ya no quiere pelear», dijo Leticia. «Solo quiere una oportunidad para hablar, para despedirse como es debido, si es necesario. Ha apartado algunas de tus cosas, cosas de tu madre, joyas, fotografías. No quiere que las pierdas. Solo pide encontrarse contigo en un lugar neutral, sin escándalos, para entregarte tus cosas y tener una última conversación». Dolores sintió un nudo en el corazón. Las fotos de su madre, las pocas joyas que tenían valor sentimental, eran las últimas piezas de su antigua vida que aún le importaban. «¿Dónde quiere verme?», preguntó, con voz vacilante. «Es un lugar cerca del canal de Chalco», respondió Leticia, un antiguo almacén que su empresa iba a comprar. «Está vacío. Dijo que allí nadie los molestaría. Tía, por favor, hazlo por él, por ti, para que ambos puedan seguir adelante». La propuesta era una trampa, y una parte de Dolores lo sabía. Pero la otra parte, la que anhelaba un cierre, recuperar los últimos vestigios de su herencia, estaba tentada. La mención de un lugar neutral era un cebo inteligente, diseñado para eludir la protección de Carmen y Javier. Cuando se lo contó a ellos, la reacción fue inmediata y unánime. «Es una celada, Dolores», dijo Carmen, sin rodeos. «Quiere llevarte a un lugar aislado para poder presionarte sin testigos». «No voy a dejar que vaya sola», dijo Javier, con expresión seria. «Si de verdad necesita ir,
Si esas cosas son tan importantes, entonces yo voy con usted. Dolores luchó contra su propia intuición. La idea de enfrentar a Ramiro sola era aterradora, pero la promesa de recuperar sus recuerdos era poderosa, y en el fondo, una pequeña y tonta parte de ella quería creer que quizás, solo quizás, él estaba siendo sincero, que realmente quería un final pacífico. Está bien, dijo finalmente, más para sí misma que para ellos. Iré, pero tú vienes conmigo, Javier. La decisión estaba tomada. Acordaron encontrarse con Ramiro en el almacén al final de la tarde siguiente. El cielo ya estaba gris y pesado, presagiando la misma tormenta que, meses antes, la había liberado. Esta vez, sin embargo, ella caminaba conscientemente hacia el ojo del huracán. La camioneta azul de Javier parecía fuera de lugar en el paisaje industrial y desolado que rodeaba el canal de Chalco. El almacén era una estructura cavernosa y oxidada, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. La lluvia, que había comenzado como una llovizna fina, ahora caía con más fuerza, golpeando el techo del vehículo. El auto de Ramiro ya estaba allí. Él estaba de pie en la entrada del almacén, protegido de la lluvia, un puro apagado entre los dedos. Cuando Javier y Dolores bajaron, los observó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dolores, «Qué bueno que viniste», dijo, ignorando por completo la presencia de Javier. «Y trajiste a tu chofer, muy precavida. ¿Dónde están mis cosas, Ramiro?», preguntó Dolores, con voz firme, tratando de no dejar ver el miedo que sentía. «Adentro, donde podemos hablar en privado». Se dio la vuelta y entró en el almacén. Javier intercambió una mirada con Dolores. «No me aparto de tu lado», susurró. Ella asintió, agradecida. Lo siguieron adentro. El interior era vasto y sombrío, iluminado solo por una única bombilla amarillenta que colgaba del alto techo. El aire olía a moho y abandono. En un rincón había una pequeña caja de madera. «Ahí están», dijo Ramiro, señalando la caja. «Pero antes, me debes una explicación». Fue entonces cuando la escena que inició nuestra historia se desarrolló en su totalidad. Ramiro comenzó su ataque verbal, su voz resonando en el espacio cavernoso. No gritaba. Su crueldad era fría y cortante. La llamó ingrata, tonta, vieja ridícula que se dejó engañar por un sirviente. «¿Cambiaste una vida de comodidad por esto?», gesticuló hacia Javier con desdén. «¿Un hombre que huele a gas y grasa? Has manchado mi nombre, mi reputación». «Usted manchó su propia reputación, Ramiro», intervino Javier, la voz tranquila pero firme, tratando a su esposa como un objeto. Fue en ese momento que Ramiro sacó el pequeño cuchillo de frutas del bolsillo. No lo apuntó hacia ellos. En cambio, comenzó a limpiarse las uñas con la punta de la hoja, un gesto casual que era pura intimidación. La luz de la bombilla danzaba en la hoja de acero. «Te advertí que te mantuvieras fuera de esto, gasero», siseó. «Esto es entre mi esposa y yo». La tormenta afuera se intensificó, el viento aullando por las ventanas rotas, la lluvia martilleando el techo de zinc. Era el escenario perfecto para el clímax de años de opresión. «¿De verdad creíste que podías simplemente desaparecer, Dolores?», dijo, repitiendo las palabras que marcarían el fin de su tiranía. Cuando Dolores encontró su voz para decir no, el sonido del techo comenzando a ceder se mezcló con el ruido de la tormenta, el gemido metálico, el crujido de la madera, el polvo cayendo. Ramiro se rió de ese sonido, viéndolo como un presagio a su favor. «Hasta los cielos están de mi lado». Pero los cielos no estaban del lado de nadie. Eran una fuerza de la naturaleza, indiferente a los dramas humanos. Cuando el techo se derrumbó, no fue un acto de juicio divino, sino la simple consecuencia de años de negligencia y el peso implacable del agua. La barrera de escombros que se formó entre ellos era más que física. Era simbólica. Era el colapso final de la podrida estructura de su matrimonio. En la oscuridad y el caos, separados por una montaña de metal retorcido y madera rota, ahora eran extraños. Al otro lado de los escombros, oyeron a Ramiro maldecir, tratando de encontrar una salida. Javier, sin dudarlo, agarró la mano de Dolores. «Por aquí», gritó, guiándola por instinto a través de la oscuridad hacia una puerta lateral que había notado al entrar. Salieron a la lluvia torrencial, dejando atrás el almacén en colapso, la caja de recuerdos, y al hombre que, durante tanto tiempo, había definido el mundo de Dolores. Corrieron hacia la camioneta azul, el corazón de Dolores latiendo ya no de miedo, sino de una extraña y salvaje liberación.
El viaje de regreso a Tacuba se hizo en un silencio casi absoluto, roto solo por el sonido monótono de los limpiaparabrisas y el rugido distante de la tormenta que se alejaba. Dolores miraba por la ventana, las luces de la ciudad convirtiéndose en manchas de colores a través del cristal mojado. No pensaba en Ramiro, ni en las fotos perdidas, ni en el almacén destruido. Estaba sintiendo el vacío, no un vacío de pérdida, sino un vacío de espacio. El espacio que Ramiro había ocupado en su mente durante décadas estaba por primera vez desocupado. Javier conducía con una concentración silenciosa, lanzándole miradas ocasionales, como para asegurarse de que ella todavía estaba allí, entera. No la presionó con preguntas, no intentó llenar el silencio con palabras de consuelo. Entendió que ese era un momento que ella necesitaba procesar sola. Cuando llegaron a casa de Carmen, ella ya los esperaba en la puerta, con el rostro surcado de preocupación. Al verlos salir de la camioneta, empapados y cubiertos de polvo, pero ilesos, soltó un suspiro de alivio. «Gracias a Dios», murmuró, abrazando a Dolores con fuerza. Esa noche, nadie habló de lo que pasó. Carmen preparó un caldo de pollo caliente y los hizo tomarlo. Dolores comió sin sentir el sabor, el cuerpo funcionando en piloto automático, mientras su mente intentaba asimilar la magnitud de la ruptura. Había enfrentado a su captor y había sobrevivido. La estructura física que los separó en el almacén era la manifestación externa del muro que ella finalmente había levantado dentro de sí misma. Después de la cena, Javier se preparó para irse. Vivía en un pequeño apartamento a unas calles de distancia. En la puerta, se volvió hacia Dolores. «¿Está bien de verdad?», preguntó, la genuina preocupación en sus ojos. Dolores lo miró, al hombre que se había interpuesto entre ella y su mayor miedo, el hombre que la había rescatado de un puente, que le había dado su chaqueta, que había construido una banca para que pudieran conversar. En ese momento, la gratitud que sentía por él era tan abrumadora que se desbordó en silenciosas lágrimas. «Voy a estarlo», respondió, y por primera vez lo creyó. Él dudó por un momento. Luego extendió la mano y secó suavemente una lágrima de su mejilla con el pulgar. El contacto fue breve, respetuoso, pero cargado de una electricidad inesperada. Fue el primer toque amable de un hombre que sentía en años. «Descanse, Dolores», dijo suavemente, usando su nombre sin el formal señora por primera vez. Se dio la vuelta y caminó hacia la noche. Dolores se quedó en la puerta, viéndolo alejarse. La tormenta había pasado, dejando el aire limpio y fresco. Y en su corazón sintió una calma que no conocía. El pasado había sido finalmente enterrado bajo los escombros. El futuro era una página en blanco, aterradora, y al mismo tiempo llena de una promesa que apenas se atrevía a imaginar. Con la amenaza de Ramiro efectivamente neutralizada, nunca más la buscó, humillado y quizás hasta asustado por el colapso del almacén. La vida de Dolores y Javier entró en un nuevo ritmo. La dinámica entre ellos comenzó a cambiar, sutilmente, pero de forma innegable. La formalidad de señora Dolores desapareció por completo, dando paso a un simple y afectuoso Dolores. La gratitud de ella y la compasión protectora de él comenzaron a transformarse en algo más profundo. Las conversaciones en la banca del porche se hicieron más largas, más íntimas. Ya no hablaban solo del pasado de ella o del trabajo de él, hablaban de sueños. Dolores confesó su deseo de volver a coser, de crear cosas hermosas con sus propias manos. Javier habló de su anhelo de tener un pequeño patio, de plantar un nopal y algunos chiles, un eco de su infancia en el campo. Javier comenzó a encontrar excusas para pasar más tiempo con ella. La llevaba al mercado de Tacuba, no solo para las compras, sino para mostrarle los puestos de flores, para hacerla probar un tlacoyo recién salido del comal. La llevó a un parque y caminaron bajo los árboles, hablando durante horas. Para Dolores, estas experiencias eran revolucionarias. Eran gestos de un noviazgo que nunca había tenido, un cortejo amable y paciente que la hacía sentir vista y valorada como mujer, no solo como un ama de casa o un problema a resolver. Ella comenzó a florecer. Compró telas baratas con el poco dinero que Carmen le dio y comenzó a coser. Primero, cojines para la sala, luego, un vestido para ella misma. La habilidad estaba en sus dedos, dormida, pero no perdida. Con cada puntada, parecía remendar no solo la tela, sino los pedazos rotos de su propia autoestima.
Comenzó a notar las pequeñas cosas en Javier, la forma en que sus ojos se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, la amabilidad con la que trataba a los animales de la calle, la fuerza y la suavidad de sus manos. Él era 28 años más joven, un abismo de edad que la sociedad ciertamente condenaría. Pero cuando estaba con él, la edad parecía irrelevante. Con él, no se sentía vieja, se sentía viva. El momento del cambio ocurrió en una cálida noche de verano. Estaban en el porche, el cielo lleno de estrellas. El silencio entre ellos estaba cargado de una dulce tensión. «Nunca pensé que podría sentirme así de nuevo», dijo Dolores, la voz baja, casi para sí misma. Feliz. Javier se volvió hacia ella, el rostro serio bajo la tenue luz de la calle. «Usted merece ser feliz, Dolores. Más que nadie que yo conozca». Extendió la mano y cubrió la de ella, que descansaba sobre la banca de madera. Sus manos se encajaron perfectamente. Se quedaron así por un largo tiempo, en silencio, el contacto diciendo todo lo que las palabras aún no podían expresar. No fue un momento de pasión abrumadora, sino de un profundo y tranquilo reconocimiento. La amistad se había convertido en amor, un amor nacido de las circunstancias más improbables, tan sólido y confiable como la banca de madera bajo ellos. Unos meses después, un cambio sutil comenzó a ocurrir en el cuerpo de Dolores. Al principio, atribuyó el cansancio y las náuseas matutinas al estrés y la edad. A los 66 años, la menopausia ya era un recuerdo lejano. La posibilidad de un embarazo era tan remota, tan fuera del reino de la lógica, que ni siquiera cruzó su mente. Pero los síntomas persistieron. Carmen, con su sabiduría práctica, fue la primera en sospechar. «Tienes una cara diferente, Dolores, medio pálida, medio brillante, y te comiste 2 panes dulces hoy en el desayuno. ¿Qué está pasando?» Dolores se encogió de hombros, desconcertada, pero la semilla de la duda fue plantada. Con una mezcla de incredulidad y un miedo tembloroso, compró una prueba de farmacia. Escondida en el baño, siguió las instrucciones, el corazón latiendo descontroladamente. Cuando las 2 líneas rosas aparecieron, nítidas e innegables, tuvo que sentarse en el borde de la bañera para no desmayarse. Embarazada, a los 66 años. Era un milagro biológico, un absurdo estadístico, un potencial escándalo social. Su mente daba vueltas con las implicaciones. ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensaría Javier? Ella, una abuela en edad, esperando un hijo del muchacho del gas, casi 30 años más joven. El miedo era abrumador. Durante un día entero, guardó el secreto. El pequeño trozo de plástico escondido en el fondo de su cajón como una bomba de tiempo. El peso de la noticia era casi insoportable. Esa noche, llamó a Javier al porche. La luna estaba llena, bañando todo en una luz plateada. No podía encontrar las palabras, así que simplemente extendió la mano y le entregó la prueba. Él la tomó, confundido. Miró las 2 líneas, frunció el ceño, y luego sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Miró de la prueba al rostro de Dolores, y luego de vuelta a la prueba. El silencio se extendió por una eternidad. Dolores se preparó para lo peor, el rechazo, la incredulidad, la acusación, pero la reacción de Javier no fue nada de lo que esperaba. Una lenta sonrisa comenzó a extenderse por su rostro, una sonrisa de pura, genuina y estupefacta alegría. ¿Es en serio?, susurró, con los ojos brillantes. ¿Vamos a tener un bebé? Javier, yo tengo 66 años. Esto es una locura, tartamudeó Dolores, las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Él se levantó, se arrodilló frente a ella y tomó sus 2 manos entre las suyas. La miró directamente a los ojos, su expresión rebosante de una ternura que la dejó sin aliento. «No es una locura, Dolores. Es un regalo», dijo, la voz entrecortada por la emoción. «Es nuestra familia comenzando, una familia de verdad». Colocó su mano suavemente sobre el vientre de ella, con una reverencia que la hizo llorar aún más, pero esta vez de alivio y de una felicidad tan intensa que dolía. En ese momento, bajo la luna llena, el miedo de Dolores se disolvió. La opinión del mundo no importaba. Lo que importaba era el hombre arrodillado frente a ella, mirándola no como una anomalía, sino como la madre de su hijo. Si la llegada de Dolores a Tacuba había causado un zumbido de chismes, la noticia de su embarazo fue un trueno que sacudió el barrio hasta sus cimientos. La noticia no se anunció, simplemente se hizo visible. El vientre de Dolores, antes oculto bajo ropa holgada,
comenzó a crecer, desafiando la incredulidad. Verla, con su cabello plateado y las líneas de expresión de una vida bien vivida, caminando por la calle, con la inconfundible silueta de la maternidad, era un espectáculo que detenía las conversaciones y hacía girar las cabezas. La reacción del vecindario fue una mezcla de asombro, burla y una pizca de admiración a regañadientes. Los susurros ya no eran discretos, eran abiertos, descarados. ¿Viste a Dolores? Embarazada. A su edad. Es del muchacho del gas, claro. ¡Qué vergüenza! Eso no es natural. Va en contra de las leyes de Dios y de los hombres. Pobre criatura. Va a tener una abuela por madre. Las miradas de reojo se convirtieron en miradas de desprecio. La gente cruzaba la calle para no toparse con Dolores. En la tienda, el silencio se apoderaba del lugar cuando ella entraba. La frágil alegría que sentía era constantemente atacada por la hostilidad del mundo. Dolores sintió el peso del juicio intentando aplastarla, intentando empujarla de nuevo a la invisibilidad. Pero esta vez no estaba sola. Javier era su roca. Sostenía su mano en público, orgulloso. Ponía su mano en su vientre, indiferente a las miradas escandalizadas. Cuando alguien lo confrontaba con un comentario sarcástico sobre ser un asaltacunas, él simplemente sonreía y decía: «Soy el hombre más afortunado del mundo». Su fuerza inquebrantable le dio fuerzas a Dolores. Poco a poco, aprendió a ignorar los chismes. El amor que sentía por Javier y por la vida que crecía dentro de ella era más poderoso que la opinión de extraños. Estaban construyendo su propia isla en medio de un mar de prejuicios. Y en esa isla, lo que importaba no era la edad ni las convenciones, sino el amor, el apoyo y la familia que estaban formando contra todo pronóstico. Con la llegada del bebé acercándose, la pequeña casa de Carmen, que había sido un refugio, comenzó a sentirse apretada. Necesitaban su propio espacio, un lugar para construir su familia. La decisión de casarse y mudarse llegó de forma natural, no por presión social, sino como el siguiente paso lógico en su viaje. Encontrar un lugar no fue fácil, no tenían mucho dinero, y la apariencia de su inusual pareja a veces levantaba las cejas de caseros desconfiados, pero la determinación de Javier era implacable. Pasaba sus días libres recorriendo barrios en su camioneta, buscando letreros de serrenta. Finalmente, lo encontraron. En Iztapalapa, un barrio vasto y vibrante en el oriente de la ciudad, conocido por su fuerte comunidad y sus tradiciones. Era una casita sencilla, pequeña, con paredes que necesitaban una nueva capa de pintura y un pequeño patio trasero donde la tierra estaba seca y agrietada. Pero para ellos, era un palacio. Se mudaron un fin de semana, con la ayuda de don Ezequiel, el dueño de la distribuidora de gas, que les prestó un camión más grande, y algunos de los compañeros de trabajo de Javier. Carmen supervisó todo, repartiendo órdenes y sándwiches con igual autoridad. Los primeros días fueron de trabajo duro y alegría. Javier pintó las paredes de un amarillo soleado. Dolores, a pesar de su creciente vientre, limpió cada rincón, cosió cortinas coloridas para las ventanas y plantó semillas de flores en latas viejas. Juntos, deshiervaron el patio, y Javier, cumpliendo su sueño, plantó una pequeña penca de nopal en el centro, un símbolo de resistencia y de sus raíces. El mayor paso hacia la estabilidad llegó cuando don Ezequiel, a quien siempre le había gustado la ética de trabajo de Javier, le ofreció un contrato formal. Ya no sería solo un comisionista. Tendría un salario fijo, seguro y prestaciones. Era la seguridad que necesitaban desesperadamente. La casita en Iztapalapa se convirtió en su santuario. Era un lugar lleno no del silencio opresivo del pasado de Dolores, sino de los sonidos de su nueva vida. La radio tocando cumbias mientras cocinaba, el sonido de Javier silbando mientras arreglaba una llave que goteaba, las conversaciones animadas durante la cena. Era un hogar humilde, construido con sus propias manos y con el amor como argamasa. Cada clavo martillado, cada pared pintada, era un acto de desafío contra el mundo que los juzgaba. Era la prueba tangible de que no eran un escándalo pasajero, sino una familia, echando raíces y preparándose para florecer. No querían una boda grande o formal. La idea de un vestido blanco y una iglesia llena de invitados parecía una farsa, desconectada de su realidad. Querían algo que fuera significativo para ellos, algo que celebrara su amor y su fe de una manera auténtica.
La oportunidad perfecta surgió con la proximidad del 12 de diciembre, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la celebración religiosa y cultural más importante de México. El barrio de Iztapalapa, como muchos otros, se preparaba para la fiesta patronal. Las calles se decorarían con papel picado de colores. Habría música, baile, comida y una misa comunitaria en la pequeña capilla local. Era el escenario perfecto, una boda en medio de la celebración de la vida y la fe de la comunidad. Javier le pidió matrimonio a Dolores de forma sencilla, una noche, mientras estaban sentados en el suelo de la sala de su nueva casa, armando la cuna del bebé. «Cásate conmigo, Dolores», dijo, la voz llena de emoción, «el día de la Virgen, para que bendiga a nuestra familia». Dolores, con lágrimas en los ojos, aceptó. El día de la boda, Dolores no vistió de blanco. Llevaba un vestido azul celeste que ella misma cosió, el color del manto de la Virgen, que realzaba la plata de su cabello y acomodaba su vientre de 8 meses. Javier llevaba su mejor camisa, planchada por ella. La ceremonia fue en la capilla del barrio, al final de la misa de la tarde. El sacerdote, un hombre anciano y de buen corazón, que conocía su historia a través de Carmen, ofició una ceremonia sencilla y conmovedora. Los únicos invitados eran Carmen, don Ezequiel y su esposa, y un puñado de compañeros de trabajo de Javier. No hubo fotógrafos, ni una recepción lujosa. Después de la ceremonia, salieron de la iglesia y fueron recibidos por la fiesta que se apoderaba de la plaza. El olor a elotes asados y caña de azúcar llenaba el aire. La música de una banda de mariachis sonaba alegremente. La gente bailaba, reía, celebraba. Javier les compró 2 esquites y se sentaron en una banca de la plaza, observando la alegría a su alrededor. La gente no sabía que eran recién casados. Para el mundo, eran solo una pareja más en medio de la multitud, pero para ellos, ese momento lo era todo. La fiesta de la comunidad se convirtió en la fiesta de su boda. La alegría anónima de la multitud se convirtió en el testigo de su unión. Allí, en medio del caos colorido de la fiesta patronal, sellaron su compromiso. No fue un evento para mostrar a los demás, sino un momento sagrado e íntimo, bendecido por la patrona de México, y celebrado con la simplicidad y autenticidad que definían su amor. Un mes después, en una fría noche de enero, Dolores sintió los primeros dolores. Javier, en un pánico controlado, la llevó al hospital público más cercano. La sala de espera estaba abarrotada y ruidosa, un microcosmos de la ciudad. Dolores era, por mucho, la madre más mayor allí, y sintió las miradas curiosas de las otras mujeres embarazadas, lo suficientemente jóvenes como para ser sus nietas. Pero cuando la llevaron a la sala de partos, el mundo exterior desapareció. Solo existía el dolor, el esfuerzo y la voz constante de Javier a su lado, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de aliento, secando el sudor de su frente. No la dejó ni un segundo. El parto fue largo y difícil, pero Dolores encontró una fuerza que no sabía que poseía, la misma resiliencia que la hizo huir en la tormenta, que la hizo enfrentar a Ramiro, que la hizo soportar el juicio del mundo. Ahora la canalizaba para traer a su hija a la vida. Y entonces, poco antes del amanecer, llegó el sonido, un llanto fuerte, agudo, lleno de vida, un sonido que atravesó el agotamiento y llenó la habitación de una alegría primordial. La enfermera colocó el pequeño bulto lloroso en sus brazos. Era perfecta, minúscula, con un mechón de cabello oscuro y ojos que aún no habían decidido su color. Dolores miró el pequeño rostro arrugado y sintió una ola de amor tan poderosa, tan abrumadora, que la dejó sin aliento. Todo el sufrimiento, toda la soledad de su vida anterior, todo valió la pena por ese momento. Era la redención en sus brazos. Javier lloraba abiertamente, las lágrimas corriendo por su rostro mientras miraba a su hija y a su esposa. Se inclinó y besó la frente de Dolores, un beso lleno de gratitud, admiración y amor. La llamaron Marina, un nombre que evocaba el mar, la inmensidad, la profundidad, un nombre para una niña que era un océano de nuevas posibilidades. En los días siguientes en el hospital, Javier era la imagen del padre embelesado. Aprendió a cambiar pañales con una seriedad cómica, a sostenerla con un cuidado que parecía casi reverencial. Miraba a la pequeña Marina como si fuera el sol. Cuando finalmente la llevaron a casa, a la casita amarilla en Iztapalapa, la sensación fue de plenitud. La cuna que habían armado juntos ya no estaba vacía.
La casa ya no era solo un refugio, era un hogar, ahora lleno del sonido más hermoso del mundo, el llanto y los pequeños ruidos de su hija. La familia, que había comenzado con un acto de rescate en un puente, estaba finalmente completa. El tiempo, que antes se arrastraba en una monotonía gris para Dolores, ahora corría, marcado por los hitos del crecimiento de Marina, la primera sonrisa, la primera palabra, papá, para deleite de Javier, los primeros pasos vacilantes dados en el patio, de la mano de su madre. La casita en Iztapalapa se convirtió en su universo. El nopal que Javier plantó creció, fuerte y espinoso, un guardián silencioso de la casa. Dolores plantó un verdadero jardín a su alrededor, con malvarrosas, claveles y chiles que llenaban el aire con su aroma. Dolores redescubrió su talento para la costura. Lo que comenzó como una forma de hacer ropa para Marina, pronto se convirtió en una pequeña fuente de ingresos. Empezó a hacer arreglos para las vecinas, luego vestidos para las fiestas de 15 años de las chicas de la calle. Su fama se extendió de boca en boca. Doña Loles, la costurera, era conocida por sus puntadas perfectas y su habilidad para transformar telas sencillas en piezas elegantes. Su casa se llenó del zumbido constante de la máquina de coser, una banda sonora de productividad y propósito. Javier también prosperó. Su duro trabajo y su fiabilidad en la distribuidora de gas no pasaron desapercibidos. Don Ezequiel lo ascendió a supervisor de ruta. Ya no conducía la camioneta azul todos los días, sino que supervisaba a los demás conductores, entrenaba a los nuevos y se aseguraba de que el servicio fuera siempre de confianza. Llegaba a casa cansado, pero con el orgullo de quien construye una vida con el sudor de su frente. No eran ricos, ni mucho menos. Vivían una vida sencilla, con un presupuesto ajustado, pero era una vida rica en afecto. Las noches las pasaban juntos, ayudando a Marina con la tarea, cenando en la pequeña mesa de la cocina, contando historias. Los domingos iban a misa y luego paseaban por el parque, comprando algodón de azúcar para Marina y sentándose en una banca a ver el mundo pasar. La pequeña Marina creció en ese ambiente de amor incondicional. Para ella, su familia era el estándar. No había nada extraño en tener una madre con el pelo plateado y un padre con las manos callosas. Solo había mamá y papá. Corría por el patio, su risa resonando, persiguiendo mariposas, una niña feliz y segura. El fruto vivo de un amor que desafió todas las convenciones. Los años pasaron como las estaciones, cada uno trayendo sus propias alegrías y desafíos. La casita amarilla fue testigo de fiebres curadas con tés de hierbas, rodillas raspadas limpiadas con besos, cumpleaños celebrados con pasteles caseros y navidades decoradas con luces parpadeantes. Era una vida ordinaria, pero para Dolores, que había conocido el vacío y el miedo, esa normalidad era el más extraordinario de los regalos. En Iztapalapa no eran la vieja y el muchacho del gas. Con el tiempo, se convirtieron simplemente en don Javier y doña Loles, los papás de Marina. La comunidad de su nuevo barrio los juzgó no por su historia, sino por sus acciones. Vieron a Javier levantarse antes del sol para ir a trabajar y regresar al anochecer, siempre con una sonrisa. Vieron a Dolores en su máquina de coser, arreglando el vestido de novia de una vecina a última hora, sin cobrar de más. Los vieron a ambos en la fiesta de la escuela de Marina, aplaudiendo con orgullo a su hija en el baile folclórico. Se convirtieron en parte del tejido del barrio. Dolores intercambiaba recetas con doña Cuca de la casa de al lado. Javier ayudaba a don Roberto, el vecino de enfrente, a arreglar el motor de su viejo auto los fines de semana. Organizaron una pequeña posada navideña en el patio, invitando a todos los vecinos, con ponche caliente y tamales hechos por Dolores. La aceptación no fue inmediata, pero fue ganada, día tras día, con pequeños gestos de bondad y trabajo honesto. La gente vio una familia unida, una pareja que se trataba con un respeto y un cariño evidentes, y una niña que era la prueba viva de su amor. El escándalo que los había seguido desde Tacuba se disipó en el aire trabajador de Iztapalapa. Un día, una nueva vecina se mudó a la calle. Conversando con doña Cuca, preguntó por la familia de la casita amarilla. «¿Ah, ellos?», dijo doña Cuca con una sonrisa. «Son buena gente. Javier es un hombre trabajador como pocos. Y Loles tiene manos de hada, la mejor costurera de la zona. Su hija, Marina, es un encanto de niña. Ninguna mención a la diferencia de edad, ninguna mención a las circunstancias de su encuentro.
habían reescrito su propia historia. Ya no eran definidos por el escándalo, sino por quienes se habían convertido, pilares de su pequeña comunidad, una familia respetada y querida. El prejuicio, se dieron cuenta, era a menudo un producto de la ociosidad y la ignorancia. En un lugar donde todos luchaban por construir una vida mejor, la gente tenía cosas más importantes de qué preocuparse que la vida amorosa de los demás. Lo que importaba era el carácter, la ayuda mutua, la solidaridad. Y en esos aspectos, Dolores y Javier habían pasado la prueba con creces. 15 años pasaron. Marina era ahora una joven vibrante, con los ojos amables de su padre y la fuerza silenciosa de su madre. La banca de madera, que Javier había construido tantos años antes en el porche de Carmen, ahora estaba en su patio, bajo la sombra del nopal. Carmen había fallecido hacía algunos años, dejando un vacío que nunca se llenaría por completo, pero también un legado de fuerza y amor incondicional. En una cálida tarde de domingo, Dolores y Javier estaban sentados en esa misma banca. Ella, con sus 81 años, el cabello completamente blanco, pero los ojos aún vivos y brillantes. Él, a sus 53, con hilos de plata comenzando a aparecer en sus sienes, pero con la misma sonrisa cálida. Observaban a Marina, que ahora estaba en la universidad, ayudando a una vecina más joven con la tarea de matemáticas en la mesa del porche. El aire estaba en calma, lleno del sonido de las risas de las niñas y el canto de los pájaros. De repente, a lo lejos, un sonido familiar flotó en el aire, débil, pero inconfundible. Una versión electrónica de Cielito Lindo, una nueva distribuidora de gas, con una camioneta nueva, pero la misma melodía de siempre. Dolores y Javier se miraron. Ninguno de los dos necesitó decir nada. El sonido era un portal al pasado, a la casa silenciosa en Santa María la Ribera, al puente en la tormenta, al comienzo de todo. ¿Recuerdas?, susurró Dolores. Javier tomó su mano, sus dedos entrelazándose en un gesto practicado por años de afecto. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue la música que me llevó hasta ti. Se quedaron en silencio por un momento, reflexionando sobre el improbable viaje que los había llevado hasta allí. El dolor, el miedo, la huida, el rescate, la amistad, el amor, el embarazo que escandalizó al mundo, la hija que se convirtió en el centro de sus universos, la vida que construyeron juntos, puntada por puntada, ladrillo por ladrillo. No era una vida de cuento de hadas. Enfrentaron dificultades económicas, preocupaciones de salud, los desafíos de criar a una hija, pero lo enfrentaron todo juntos. Su amor no era una pasión ardiente, sino una llama constante, un fuego que calentaba e iluminaba, confiable y duradero. Mirando a Marina, tan llena de vida y promesa, Dolores sintió una ola de paz. La mujer asustada y rota que huyó en la lluvia parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Javier y Marina la habían sanado, la habían completado de nuevo. La canción del gas se alejó, desvaneciéndose en la distancia, pero el eco permaneció en sus corazones. Era un recordatorio de que, a veces, la salvación llega de la forma más humilde e inesperada, en el sonido de una camioneta azul, en las manos de un hombre bueno, en el milagro de un nuevo comienzo. La vida siguió su curso, con la belleza de su simplicidad. Dolores continuó cosiendo, más por placer que por necesidad, y Javier se preparaba para la jubilación. Marina se graduó de la universidad, la primera de su familia, un orgullo inmenso para sus padres. Un día, Dolores estaba en el tianguis del barrio con Marina. Se encontraron con una mujer que Dolores reconocía vagamente de Tacuba, alguien de la época de los chismes y las miradas de reojo. La mujer la saludó, y después de que se alejaron, Marina la oyó susurrar a su compañera: «¿Viste? Es esa, la que se quedó embarazada del muchacho del gas». Años atrás, un comentario como ese habría herido profundamente a Dolores. Habría reabierto viejas heridas de vergüenza e inadecuación. Pero ahora, al oír las palabras de su hija, que las repitió con una indignación protectora, Dolores solo sonrió, una sonrisa serena, genuina, que venía del fondo de su alma. Dejó de caminar, tomó la mano de Javier, que se les había unido, y miró el rostro amado de su esposo, y luego el de su hija. Nadie, pensó, nadie podría imaginarlo. Nadie podría imaginar que el muchacho del gas sería el hombre que le enseñaría el significado del respeto y la compañía. Nadie imaginaba que el embarazo
visto como un escándalo, sería la fuente de su mayor alegría, la fuerza que la impulsaría a construir una nueva vida. Nadie imaginaba que el amor que comenzó como un acto de compasión en una noche de tormenta sería la base sólida sobre la cual construiría su paz, su hogar y su futuro. La etiqueta que el mundo intentó imponerle, la que se quedó embarazada del muchacho del gas, había perdido todo su veneno. Se había convertido, en cambio, en un título. Un resumen imperfecto, pero verdadero, de la historia más importante de su vida. Sí, ella era esa mujer, y por eso, finalmente era libre, amada y feliz. Apretó la mano de Javier, un gesto que lo decía todo, y juntos, los tres continuaron caminando por el tianguis, una familia extraordinaria nacida de un encuentro ordinario, una prueba de que las historias de amor más verdaderas rara vez siguen las reglas. Y así, la historia de Dolores y Javier nos muestra que el juicio de los demás es solo un ruido pasajero, pero el amor, cuando es verdadero, construye cimientos que ni el tiempo ni el prejuicio pueden derribar. La camioneta azul no solo llevaba gas, llevaba esperanza, y la canción que anunciaba su llegada era el preludio de una nueva vida. Si este viaje de resiliencia y amor inesperado ha tocado tu corazón, muéstranos tu apoyo. Deja un me gusta para que sepamos que lo has disfrutado. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó de la historia de Dolores y Javier. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir viajando con nosotros a través de narrativas que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Hasta la próxima historia.